El abogado Guillermo Olivera Díaz mencionó que el día de ayer, cuando llegó a visitar a Pedro Castillo, se pudo dar cuenta que llegó el abogado de Alberto Fujimori acompañado de una mujer. ¿Quién es esta misteriosa mujer que llega a visitar a Fujimori? Y mencionó que la mujer ingresó sin identificarse, a pesar que la policía quiso que se identificara, no quiso identificarse e ingresó como que si nada pasara. Entonces hoy ha dicho el abogado, Guillermo Olivera, es lamentable que haya un trato diferenciado. Alberto Fujimori hace lo que quiere en el penal de Barbadillo. Entonces ha pedido Guillermo Olivera a que puedan sacar al jefe del INPE, también al ministro de Justicia, porque aquí hay una serie de irregularidades. Hacen lo que quieren en el penal de Barbadillo. Entran 2, 3, 4 abogados juntos. El día de ayer no había visita para que visiten mujeres. Entonces, prácticamente, ¿quién está operando detrás de todo esto? También Guillermo Olivera se ha referido, que Pedro Castillo, la vacancia que hubo contra Pedro Castillo ha sido irregular. Ha dicho que para ello tenía que haber una noción de vacancia por parte del Congreso, nunca existió, y debió haber acompañado 26 firmas para plantear la vacancia, tampoco existió. Entonces tampoco alcanzaron los 104 votos, o sea, nunca existió vacancia prácticamente para Pedro Castillo. Entonces hoy ha dicho que en este amparo presentado para el 23 de junio tiene que pronunciarse el juez a favor de Pedro Castillo. También el doctor Guillermo Olivera Díaz ha mencionado que la defensa de Guido Croxatto ha presentado una nueva denuncia ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos contra Dina Boluarte, el Estado peruano y todos los responsables por las masacres. Entonces hoy Guillermo Olivera está pidiendo a que se pueda viajar hacia Washington, hasta la sede de la Corte Internacional, para que pueda fallar antes del 23 de junio, donde se va a llevar audiencia de amparo de Pedro Castillo. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto el abogado Guillermo Olivera Díaz. Wilmer, le voy a contar yo le voy a contar lo que he visto, he experimentado. Llegó un carro rojo, se entiende, con un chofer dentro, una polarizada, yo no sabía quién es, ¿no? Pero como en el penal hay mucha grita, etcétera, perifoneo, yo escuché insultos, y este personaje que conducía se bajó del carro, se bajó. Ahí sí me di cuenta quién era el abogado de Alberto Fujimori. Ojo, se bajó y comenzó a increparse con los circunstantes, ¿no? Muchos. Y me di cuenta que de copilota estaba una jovencita, una señorita. Pues la vi porque yo estaba a medio metro, ¿no? Y bueno, la policía, como vio que la cosa estaba muy movida, si quiere, muy ya violenta, abrió la puerta del penal y el carro se tuvo que meter para escapar seguramente de alguna agresión, lo imagino, lo especulo, ¿no? Muy bien, pero cuando ya estaba dentro, y a mí también ya me hicieron pasar, porque son 2 visitas diferentes, allí la jovencita se bajó del vehículo. Así que el policía le dijo: ¿y quién es la jovencita? Que no es visitante, no es día de visita de mujeres, a ver, tiene que identificarse. Y este abogado Riera de Fujimori comenzó histérico a decir: ¿qué te has creído? Yo quiero hablar con el mayor porque te voy a quejar, que me estás tratando mal, que me estás levantando la voz. Señor abogado, lo único que le estoy diciendo que esta chica no tiene que visitar ahora, además ni lo ha identificado usted. Lo cierto es que este abogado ni se identificó él porque tenía que entrar al cuartito donde nos identificamos, la chica tampoco. Entraron y nunca se identificaron. Eso significa
que hay un trato diferenciado, ¿no? Pudo entrar con su carro el abogado, pudo entrar con una chica y pudo ingresarla, no sé hasta dónde, porque ya no la vi, entró por la puerta, seguramente al penal de don Alberto, sin identificarse. Y todavía el abogado quería quejarlo a este policía, que quería cumplir su rol ante el mayor. Menos mal que no hubo el mayor. No sé en qué terminó el asunto, porque yo ya me fui a visitar a Pedro y él se habrá ido a visitar a Alberto. La chica que hizo, no lo sé, pero desapareció. Siempre dentro del penal. Esto significa que el INPE, siendo una dependencia del Ministerio de Justicia, el presidente del INPE, Instituto Nacional Penitenciario, está bajo el mandato de un ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia está bajo la hegemonía de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Y en algo influirá que esta presidenta, en algún día, al inicio de su mandato, recibió a Keiko Fujimori, acompañada de Miki Torres y acompañada de ese congresista que no tiene manos, Galarreta creo apellida, no tiene manos porque tiene garfios metálicos en lugar de manos por los problemas de la vida. Es decir, se fueron los tres a visitar a la presidenta, porque parece que ellas son la gente que tiene el poder detrás del trono, ¿no? Así que qué fácil será que la presidenta le diga al ministro de Justicia y el ministro de Justicia le diga al INPE facilidades a la defensa de Fujimori, y aunque no se identifique, no importa. ¿En dónde estamos? Por favor, que la autocracia, que la tiranía, que esta usurpación de un cargo no arrase pues con los derechos de las personas para discriminarlas, por ejemplo, y a los internos que están en un penal también para maltratarlos aún a sus abogados. Otra circunstancia que he visto es que cierto visitado tenía 3 abogados juntos, 3. Y en cambio en el caso nuestro dicen que solo es 1 por 1. Ahora le dije, ¿y por qué en el otro caso 3 y nosotros 1 por 1? Porque a veces queremos coordinar 2 abogados con el don Pedro Castillo. Pues ahora quería eso, por ejemplo, que también entrara el otro colega para coordinar. No se pudo, ni se pudo el viernes. Por favor, que esto se viralice para que llegue nuestra queja ante el presidente del INPE, ante el ministro de Justicia y ante la presidenta, para que el presidente del INPE sea cambiado inmediatamente y el ministro de Justicia sea votado inmediatamente del cargo, para que no funcionen las cosas con discriminaciones delictivas. Discriminar por razones políticas es un delito, ¿ya? Y esto no debe seguir sucediendo. Yo también... Don Guillermo, el día de hoy le han hecho una entrevista al ex ministro de Cultura, el señor Salas, y él ha dicho de que el presidente Castillo debería acogerse a la confesión sincera. ¿Usted qué piensa de esto? Fíjese, yo no le puedo opinar nada del fondo del problema que aqueja a don Pedro Castillo, porque yo no soy abogado de ningún caso penal que tiene en curso, de nada. Yo simplemente soy asesor de algún tema puntual que se me ha entregado, que se me está encargando, como es lo que estoy explicitando sobre esta audiencia que va a haber el 23 de junio en un caso de amparo. Y por lo tanto, el amparo no tiene contenido penal. El amparo es un proceso constitucional por violación de sus derechos del presidente y por violación de los derechos del electorado en la cantidad de 8.500.000 personas. Así que yo no puedo pecar de imprudente afirmando el contenido de los casos penales que tiene el don Pedro Castillo Terrones. En ninguna forma, ni en sí, ni en no, ni en nada, porque eso corresponde a los abogados designados
debidamente en cada una de las carpetas fiscales, en cada uno de los procesos o investigaciones preparatorias, se llama ahora, pero que ya también tienen pues injerencia de los jueces. El juez de investigación preparatoria ve cantidades de asuntos que se originan en la investigación preparatoria a cargo del fiscal. O sea, hay una coyunda entre fiscales y jueces para llevar el proceso penal. Así que, discúlpenme, yo no puedo opinar ni confesión sincera, ni de testigos claves, ni de colaboración eficaz, ni aceptar hechos, ni negarlos. No. No estoy convocado para eso. Mil disculpas. Gracias. No, al contrario, muy agradecido, don Guillermo. Le agradecemos infinitamente esta importante información que nos ha dado. Saludamos a nuestros hermanos Pavel, Timoteo, Cutipa, que están retransmitiendo este programa. Y adelante los micrófonos por si desea agregar algo más, don Guillermo, muy agradecido. Sí, que por favor, toda la gente que puede apoyar, ponga su hombro, su esfuerzo, para la realización de estas conferencias de prensa, que pueden ser varias. Una conferencia de prensa respecto a la audiencia presencial, que debe ser, y no la virtual. Otra conferencia de prensa en donde contestemos todos los argumentos que utilizará el Congreso de la República en su contestación a la demanda de amparo de Pedro Castillo. Es importantísimo eso, y eso lo queremos ventilar en conferencia de prensa. Ya no debe quedar la contestación de la demanda que hace un Congreso y que va a hacer también el Poder Judicial en los anaqueles de los jueces. No, por favor. La administración de justicia emana del pueblo. La administración de justicia emana del pueblo, así como el poder del Estado emana del pueblo. La administración de justicia emana del pueblo y se administra por los jueces de acuerdo a la Constitución y a las leyes, no de acuerdo al criterio del juez, no de acuerdo a su autonomía pero infestada de cieno, no de acuerdo a su independencia pero debajo del colchón o debajo del escritorio se cuecen habas. No, los jueces solo pueden aplicar la Constitución y la ley. Por eso es que cuando el señor César San Martín Castro dice que en el reglamento del Congreso no hay la figura de la flagrancia y por lo tanto, como no hay, no tiene que aplicar ninguna disposición del reglamento, ninguna ley, ninguna norma constitucional, porque si no hay, no hay, pero no lo debemos dejar de vacar, de sancionar, de destituirlo, sin procedimiento. Si la Constitución dice que se administra justicia de acuerdo a la Constitución y a las leyes, la Constitución precisamente dice que el Congreso, para que funcione, debe darse su reglamento, y el Congreso ya se dio. Ese reglamento establece las normas para todos los procedimientos, por ejemplo el de vacancia. Y para vacar a un presidente de la República se tiene que llevar a cabo el procedimiento de vacancia en su integridad. Lo he escuchado con mucha pedagogía, con mucha claridad a usted, Wilmer, explicar con manzanitas todos los pasos que debe seguir una vacancia y que se encuentran reguladas en el reglamento del Congreso, que ninguna de esas normas se ha aplicado, ninguna. El reglamento dice que una vacancia, para dictarla, tiene que ser motivada en una moción. Moción es palabra que emplea el reglamento, moción de vacancia. Esa moción de vacancia tiene que ser escrita, no es oral, escrita, y la tiene que escribir, yo no sé, el Cueto, todos los que hay por ahí, las Patricias, escrita, y la tienen que firmar 26 congresistas como mínimo. Usted dijo bien, no 25, no 24, no 23, solo 26 mínimo. Claro que 27 sí, 28, 29, 30 o 130 la pueden firmar. Pero en este caso que vacaron a don Pedro Castillo, no existe esa moción de vacancia, no existe el documento escrito, no existen los hechos que describe ese documento, porque no es el documento. No existen las 26 firmas de 26 congresistas. Y si no existe, a pesar de que lo exige el reglamento, ¿qué aplicó entonces la Corte Suprema?
¿Qué aplicó la Sala Penal Permanente? ¿Qué aplicó el juez de investigación preparatoria? ¿Qué aplicó la Fiscalía de la Nación? Esa de alas peruanas. San Martín dice, como no hay regulada la fragancia, entonces no podemos aplicar la fragancia. Y así le eliminan la prerrogativa del antejuicio, mediante un oficio. Por favor, la prerrogativa del antejuicio se encuentra regulada en la Constitución Política, en la Ley de Leyes, en 2 artículos, artículo 99 y artículo 100. Y en ningún artículo de toda la Constitución y de ningún código del país se encuentra la eliminación del antejuicio, se encuentra la supresión del antejuicio, peor mediante oficio dirigido por la Fiscalía de la Nación al presidente del Congreso. Y en domingo, no puede usted enervar la realización de un procedimiento porque alguien se lo pide y porque alguien se lo da. Y porque los congresistas que votan son tapaditos, pero no entienden este tema. Así como votaron 101 congresistas el día de la vacancia del 7 de diciembre, no obstante el reglamento exige que el mínimo para bajar en esa situación de urgencia a la que usted se refiere es de 104. 104. Por lo tanto, Piña, pues, si hubieron 103, no hay vacancia. Piña, si hubieron 102, no hay vacancia. Piña, si hubieron 101, no hay vacancia. Si hubieron 100, no hay vacancia. Porque el reglamento, que es un cuerpo normativo que lo instituye la Constitución, dice que la administración de justicia en todos los órganos tiene que ser de acuerdo a la Constitución y a las leyes, y cuando se refiere a las leyes se refiere a los reglamentos y decretos supremos y resoluciones supremas. Eso es lo que realmente debe ventilarse este 23 de junio. No puede haber una vacancia sin moción escrita con 26 firmas. No puede haber una vacancia sin que se haya admitido a debate, admitido a trámite esa vacancia, en cuyo caso se vota después del debate del Pleno del Congreso, del Pleno. El Pleno tiene que admitir a debate con mínimo de 52 votos. Nunca ha habido los 26 firmas, ni nunca ha habido los 52 votos que admita a debate. Y cuando se admite a debate por razones de urgencia, es el Pleno del Congreso, no el presidente del Congreso, no la Junta Directiva, no la Junta de Portavoces, no las Moyano, no las Patricias, no los Cueto, no los Montoya, no, el Pleno debe acordar el día y la hora, y el debate y la votación, el Pleno. Cuando hay situación de urgencia, como esta que se quiere ver una vacancia antes del tercer día, para cuyo caso el Pleno, el reglamento lo establece, debe señalar día y hora urgente, inmediata, veloz, con la votación de 4/5 partes del número legal de congresistas. Usted lo ha dicho repetidas veces. 4/5 partes de 130, que es el número legal de congresistas, es 104. Por lo tanto, 104 votos tienen que haber para señalar el día y hora de la sesión. 4/5 partes tienen que haber, es decir, 104 votos para someter a debate. Debate. Y si hay una norma reglamentaria que dice que el debate tiene que realizarse con una votación de 104 votos, no puede haber un presidente del Congreso que dice, como no hay nada en debate, solo leemos el proyecto de resolución de vacancia, y no hubo nada en debate, no habló nadie. Nadie, ningún congresista de los 130. ¡Qué burdo es esto! No hubo debate, a pesar de que el reglamento lo exige. Y después del debate que no hubo, se debe votar. Y la votación final, lo dice ese artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley por mandato de la Constitución Política, debió ser 104 votos y nunca lo hubo. Por lo tanto, no hay ni vacancia, no hay ni vacado, y eso lo tiene que pronunciar este señor juez el 23 de junio del presente año. Y además, recuerden que los que me escuchan habrán escuchado a Guido Croxato ayer, habrán escuchado a don Eugenio Raúl Zaffaroni ayer, yo también lo he escuchado, los felicito, una brillante exposición de cada uno de ellos.
solo que les faltó referirse al derecho peruano, al derecho nacional. Como ellos son argentinos, se refieren a las generalidades de la normatividad internacional. No, pero muy bien, ya presentaron esa nueva demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como la comisión ya tiene un informe final respecto de las protestas que terminaron a balazos y con la muerte de 76 hermanos peruanos, esto es, la comisión ya tiene estudiado bien el asunto, ya no necesita estudiar más, simplemente tiene que pronunciarse respecto de este pedido de Croxatto y de Zaffaroni, que es una demanda, que es una demanda complementaria a la que ya presentó en su oportunidad el doctor Walter Ayala, que la presentó en algún día de enero o febrero. Nunca he visto su documento, ¿no? Y esa demanda después fue ampliada en coyunda con Eduardo Pachas. He visto el escrito, no lo he leído, porque yo no lo tengo, ¿no? Un escrito en donde piden medidas cautelares. Por lo tanto, hay la demanda de Walter Ayala, hay la petición de medidas cautelares y hay esta demanda ampliatoria, llamémosle, de Guido Croxatto con Raúl Zaffaroni, quienes también piden medidas cautelares. Por lo tanto, ojalá me escuche Guido Croxatto, ojalá me escuche el maestro Zaffaroni, ojalá me escuche Walter Ayala, ojalá me escuche Eduardo Pachas. Mañana deben tocarle la puerta de Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigir que ese informe final respecto de estas peticiones, que no se tocaron en el informe final anterior, se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mucho antes que el 23 de junio. Es importantísimo que un organismo de justicia internacional como es esta comisión se pronuncie ya para orientar la decisión de la justicia interna peruana, de la justicia nacional peruana, porque este amparo se va a resolver el 23 o 7 días más del 23 no más, pero ojalá ya cuente con las consideraciones, con los argumentos, con el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente en la conferencia de prensa que estamos pensando con Walter Ayala, con Iber Maraví, y ojalá se integre Eduardo Pachas y quizá el papá de Benji Espinosa o el mismo Benji Espinosa y todos los que quieran, y todos en forma unitaria, solidaria, armoniosa, paremos mientes al respecto, en favor de nuestro, en mi caso de mi asesorado, y en favor del patrocinado de ellos, ¿no? Encantado entonces, como palabras finales, esto que me acaba de escuchar don Wilmer Domínguez, y mi saludo a Timoteo Cutipa, mi saludo a Pavel Yachayhuasi. En otra oportunidad concederé la entrevista directamente a ustedes en lugar de Wilmer Domínguez, porque tengo que estar, como comprenderán, accediendo a cada una de las peticiones, Wilmer, y a muchos le tengo que negar. Viera cuántos me piden porque mi nombre se ha difundido muy masivamente. Viera que me tengo que negar y negar. Pero de la prensa melmelera nadie me llama, ya usted sabrá por qué. Gracias, amigo Wilmer Domínguez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas horas. Hasta la